Hola, mi nombre es Juliet Díaz y hoy vamos a trabajar un conflicto. ¿Qué es el conflicto? Lo vamos a analizar primeramente desde Parson. Para Parson el conflicto es, digamos que todo el sistema social es una caja de herramientas y cada herramienta cumple una labor o cada tuerquita cumple una labor dentro de esta caja social. Cuando una tuerca deja de funcionar o cuando no funciona bien, empieza a haber un conflicto. Basándonos en esta primera definición de conflicto, vamos a trabajar el conflicto que es la corrupción en el HIV. ¿En qué consiste este conflicto? Todos quienes pagamos una red pública de salud o nos vemos beneficiados de la red pública de salud hemos asistido al HIV porque es el hospital más grande del suroccidente colombiano. En este hospital encontramos atención de primera mano, es decir, para estratos 1, 2 y 3, pero también de cuarta categoría con intervenciones quirúrgicas que obviamente no hay en las otras clínicas. ¿Qué pasa con este hospital? Debido al mal manejo de sus ingresos, de su dinero, ha ido cayendo en una crisis hospitalaria que no es ajena a la realidad social, porque en Colombia la mayoría de hospitales públicos han caído en esta crisis. Pero este hospital, ¿cómo influye personalmente? Bueno, pues alguna vez, digamos que por mi estadía de Huila a Cali, he tenido que dirigirme a este hospital, es decir, que me afecta directamente. Este conflicto me tiene no solo cansada, sino decepcionada por el mal manejo de los recursos que hay al interior. Es decir, que es un conflicto porque, según Parson, cada persona o cada trabajador que hay aquí en este hospital no cumple su función. Es decir, los trabajadores y el sindicato reivindican sus horas laborales, su sueldo, pero también algunos de ellos están untados del dinero, del mal manejo de los recursos al interior de este hospital, y esto ha hecho que esos recursos no lleguen apropiadamente a quienes deben. Segundo, algunos de los médicos que prestan servicios también han salido, digamos, como inmiscuidos en esta problemática de corrupción, y obviamente desde el gobierno nacional y desde entidades de salud que son las EPS, que han dado cifras numerosas al HIV, se ve digamos como esta corrupción. Es decir, que esta cadena de mando, de jerarquías o estos componentes del HIV no cumplen su rol. Los trabajadores no trabajan, es decir, no velan en pro de la salud de los ciudadanos, sino que se han dedicado, digamos, como a adquirir recursos para su beneficio propio, lo que no ha permitido el buen funcionamiento del HIV. Los médicos, pues quienes al entrar primeramente a paros repetitivos no hacen que el hospital esté funcionando como debería ser, y el gobierno nacional, que mediante su abuso de dineros pues obviamente no ha llegado a donde debe llegar. Entonces este conflicto es bastante complejo, primero porque es un conflicto que se puede ver desde un punto de vista económico, es decir, el HIV necesita inyección económica para que obviamente pueda surgir, pero también desde sus estructuras sociales, es decir, que como se han visto permeadas por la corrupción y ya nadie cumple su función y ya pues digamos que hay como un desgaste dentro de la estructura del HIV, se permite que no haya un buen funcionamiento. Entonces, ¿cómo tratar de sanar, digamos, la parte estructural? Yo pienso que debería haber como una reestructuración al interior del HIV, pero no solamente una reestructuración en base al funcionamiento de prestación de salud, sino al interior, es decir, que los trabajadores entiendan o se mecanicen de que ellos cumplen la función, de que todos aportan, todos son esa herramienta o esa tuerquita que le hace falta al HIV para que obviamente tenga un excelente funcionamiento. Entonces espero que hayan entendido un poco de qué se trata este conflicto y que no sea un conflicto que haya pasado de moda y que ya no veamos por el HIV, sino que sigamos trabajando en pro de esto.